¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Menos de 2 semanas quedan para la segunda vuelta de las presidenciales en Ecuador. El 13 de abril se celebrará un balotaje crucial para el futuro del país. La candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, se enfrenta al actual presidente Daniel Noboa, hijo de una de las familias más ricas y poderosas de la región, nada menos. Antes de la primera vuelta en febrero, las encuestas oficiales daban como resultado una victoria del actual presidente sin necesidad de pasar por un balotaje. Y para la sorpresa de nadie, se equivocaron. Los candidatos terminaron en empate técnico. ¿Qué dicen las encuestas ahora, Ina? Ahora la mayoría de las encuestadoras dan como ganadora a Luisa González. Nuestro compañero, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Mancilla, se atrevía ayer a hacer un pronóstico sin bola de cristal, eso sí, pero con algunos datos en la mano. Luisa González ganará las elecciones, decía. Primero porque Noboa ya no puede presentarse como outsider ni echar la culpa de todo lo que no funciona en el país a una administración que lleva 8 años alejada del poder. Por poder puede, claro, pero está por ver si le funciona, teniendo en cuenta que en su algo más de un año de presidencia no mejoró nada y empeoró casi todo. Segundo, porque Luisa González logró avanzar mucho desde la primera vuelta. Reunió todo el voto del correísmo y hace unos días, como contabas, logró finalmente el apoyo de los indígenas. Esto en sí es un acontecimiento histórico. Recordemos que el líder indígena y referente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, se presentó como candidato presidencial en primera vuelta, quedando como tercera fuerza electoral con un 5,25% de los votos. En aquel momento ya comentamos aquí en la base que la posición del movimiento indígena estaba llamada a ser crucial a la hora de inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato en la segunda vuelta electoral. Estaba llamada a ser crucial, así como lo estuvo en las elecciones anteriores, en las presidenciales de 2021, por ejemplo, que enfrentaron al banquero Guillermo Lasso contra el candidato de Revolución Ciudadana Andrés Arauz. En aquel entonces, la Confederación Indígena llamó a sus integrantes a emitir el denominado voto nulo ideológico. Decidieron masivamente no apoyar a ningún candidato en segunda vuelta. En la práctica, esto fue un regalo para el neoliberal conservador Guillermo Lasso, que finalmente ganó con algo más del 52% de los votos. Está claro que el país está en un momento histórico en el que un desacierto como el voto nulo ideológico de 2021 puede costar muy caro. No hay excusa para equivocarse ahora mismo, decía Alfredo Serrano, algo en lo que evidentemente coincidieron los líderes de la CONAIE, porque este pasado domingo el movimiento Pachakutik firmó un acuerdo con la Revolución Ciudadana para darle oficialmente su respaldo a Luisa González. Mientras Daniel Gilchrist Noboa sacaba su última carta, esta que veis en la pantalla, una fotito con Donald Trump, que el hecho de que Trump le deje acercarse es presentado como todo un logro histórico de su gestión. Luisa González visitó la provincia ecuatoriana de Chimborazo, donde selló su alianza con los dirigentes de las comunidades indígenas y amazónicas. El documento que firmaron lo llamaron, como decíamos, el Acuerdo para la Vida. Según reconocía el coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, se trata de una nueva mayoría para no darle ni un solo voto a la derecha. Estamos en contra de las privatizaciones, queremos salud, dignidad, empleo, buen trato para las mujeres y los niños, dijo. Decía que la alianza entre el correísmo y el movimiento indígena es un hito político electoral porque no había ocurrido en los últimos años. Las dos formaciones tienen bastantes diferencias y el hecho de que esta vez las dejaran de lado para ir juntos habla de la gravedad de la situación que atraviesa Ecuador. ¿Alcanzará el apoyo de Pachakutik para lograr la victoria de Luisa González este 13 de abril? Bueno, el electorado de Leonidas Iza en la primera vuelta se estimó en más de 500,000 personas. Sería lógico suponer que la mayor parte de esos votos irían a la Revolución Ciudadana. Mientras Noboa aglutina el voto conservador. Y encadena toda una serie de fracasos de gestión que intenta presentar como logros, no sin recurrir al dinero público. La seguridad está peor en Ecuador de Noboa, pese a la consulta, la militarización, los estados de emergencia y los intentos de imitar el modelo Bukele. Está, de hecho, tan mal que Noboa decidió que no hay nada mejor que invitar a la empresa de mercenarios estadounidense Blackwater para garantizar la
la seguridad del país, todo un reconocimiento de la inutilidad de su gestión del Estado, que en los países democráticos más avanzados y también en los menos es el encargado de velar por la seguridad y por el cumplimiento de la ley. A mediados de marzo, el presidente ecuatoriano anunció una alianza con Erik Prince para luchar contra el crimen organizado. Depositar la seguridad del país en un grupo de mercenarios extranjeros, que controlen ellos los mares y el territorio, ¿qué podría salir mal? Apuntaba Andrés Arauz respecto a esta alianza que en realidad se sella para poner a Ecuador a disposición del plan de deportaciones de Donald Trump. Erik Prince había sugerido que parte de ese trabajo, el de echar a millones de personas del país como si fueran criminales, lo podrían hacer empresas privadas como la suya, Blackwater. Y Noboa aparentemente decidió que no hay mejor forma de congraciarse con Trump que la de convertir al Ecuador en otra cárcel para los migrantes expulsados de Estados Unidos. Igual que lo hizo Nayib Bukele con su mega cárcel en El Salvador, toda una externalización de la violación de los derechos humanos por parte de Trump. Además de eso, CNN informaba hace 4 días, citando a sus propias fuentes, que Ecuador está construyendo una nueva base naval en la ciudad costera de Manta y se espera que esas instalaciones sean ocupadas por soldados estadounidenses. Ese es el plan de seguridad, un país convertido en una cárcel y a disposición de soldados y mercenarios extranjeros. La crisis energética tampoco está resuelta, ni la económica. Más de 5 millones de ecuatorianos sobreviven con menos de $3 al día en una población de 18 millones de personas. En los meses del gobierno de Noboa, además de índices récord de asesinatos, enero fue oficialmente el mes más mortífero de la historia del país, se registró el nivel más alto de empleo informal en casi 2 décadas. El 23 de marzo se celebró el debate presidencial obligatorio para los candidatos y parecería que Daniel Noboa no gobernó en estos 15 meses. Déjame adivinar, el récord de homicidios, los índices de la pobreza disparados y horas sin electricidad a lo largo de meses por todo el país es culpa de Rafael Correa. Sí, de Rafael Correa y de Revolución Ciudadana, el partido del que Luisa González forma parte. Total, que Noboa no asume ninguna responsabilidad de lo que pasa a su alrededor. Por no asumir nada, no asume ni los negocios de su propia familia, ni sus propios negocios a los que les llueven graves acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Ah, bueno, lo que faltaba para completar el cuadro. ¿Acaso la bananera familiar trafica con cocaína? Hace unas semanas, el periodista de investigación Andrés Durán acusó a la familia del presidente ecuatoriano, propietaria de la empresa bananera Noboa Trading, de enviar cargamentos de cocaína a Europa camuflados en las cajas de bananos. Lo hizo con documentos policiales que registran las fechas, los montos y el lugar en el que se decomisaron decenas de kilos de drogas escondidas entre plátanos. 600 kilos de cocaína decomisada en Turquía, 150 kilos en el puerto de Guayaquil en 2020, 260 kilos en el mismo puerto en 2022, entre otros episodios. La familia Noboa controla todo el circuito del negocio de la exportación de banano, desde la siembra y la cosecha hasta el transporte y la gestión de puertos privados. Los Noboa son dueños de los lugares donde la fruta se cultiva, son propietarios de los contenedores, son propietarios de la empresa encargada de hacer cartones para la exportación e incluso son dueños de las embarcaciones que llevan el plátano a donde sea. Vamos, que si controlan todo, sería cuanto menos lógico pensar que también controlan los fardos de cocaína que se han ido escondiendo entre frutas desde hace 5 años. Durante el debate presidencial, Luisa González le preguntó qué pasa con estas acusaciones y bueno, no sabe nada de esta droga, ni si me apuran de esta familia Noboa de la que usted me habla. Vean. Mi pregunta es clara. ¿Es usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente y han cambiado 5 fiscales y hasta ahora nadie sabe la verdad? No. Candidato Noboa, 1 minuto para argumentar su respuesta. No soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sí es con esa insistencia.
No es el dueño, dice, pero hoy un medio brasileño demostró con papeles que sí es el dueño del 51% de las acciones de Noboa Trading. Así que acabamos de ver una mentira emitida así frente a millones de ecuatorianos. Cabe destacar que el periodista que destapó ese escándalo se tuvo que ir de Ecuador por amenazas de muerte, que claramente tienen que ver con su ejercicio profesional. Y no es la primera vez que un comunicador se ve obligado a huir del país por molestar a Danielle Gilchrist. La periodista Alondra Santiago fue expulsada del país en julio pasado después de publicar una canción crítica con el presidente. Y si te deportan por una canción, ¿qué no te harán si destapas los vínculos del poder con el narco? Es decir, Ecuador no solo se convirtió durante estos últimos años en el país más inseguro de América Latina, con tasas de homicidios equivalentes a las de una zona de guerra, no solo atraviesa una crisis económica, social y energética profunda, no solo es una narcoautopista a disposición de tropas de Estados Unidos, también está en vías de convertirse en lo que comúnmente se conoce como una narcodictadura. La deriva del país en los últimos 7 años es inédita. La oportunidad de revertirlo este 13 de abril es histórica. Ojalá no se desaproveche. Gracias, Ina.